maravilloso de la ballena, del pez grande, no, Jonás tirado al mar y en el pez, #ballena. Vamos a ver qué va a pasar en el día de hoy, ya ustedes saben, vamos a Dios que Dios nos dé la gracia. Vaya conmigo, Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Haremos lectura de todos los versículos de este capítulo y estaremos cubriéndolo en la mañana de hoy. Cuando lo tenga, por favor, si es tan amable, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor y hacemos lectura todos juntos. Jonás capítulo 2, versículo 1 en adelante, lee de la siguiente manera. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Padre, gracias, porque podemos ver, Señor, en esta lectura cuán necesitados estamos de tu gracia. Señor, todos los que estamos en este lugar estamos necesitados continuamente de tu gracia. Así que oramos, Señor, para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos para ver tu gracia, y que nuestros oídos espirituales puedan abrirse para escuchar tu gracia, y que nuestro corazón puedan ser transformados por esa maravillosa gracia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Nos quedamos en Jonás siendo enviado a Nínive. Vimos la semana pasada para pregonar contra ellos, para traerlos al arrepentimiento. Jonás con una intención donde no quería que sus enemigos fueran salvados por causa de esa predicación, toma un viaje contrario a lo que Dios le había enviado, y vimos la semana pasada cómo Nínive estaba al norte y cómo él toma una dirección contraria al sur y se va huyendo de la presencia de Dios. Nos quedamos con este Jonás rebelde, donde por causa de su capricho y de su autojusticia y de no entender la misericordia y la gracia, toma una embarcación, y Dios allí se encarga de levantarle una tormenta a Jonás para que él pudiera entender que estaba detrás del mar de Dios. Él no podía escapar del mar de Dios. Y vimos la semana pasada un profeta intentando escapar en el mar de Dios. Un profeta que huye del mar de Dios.
Por causa de eso vimos que los soldados tiraron suerte y allí echaron a Jonás al mar, pedido por él mismo, diciendo: échenme al mar, yo prefiero morirme a ver a aquellos enemigos que lo que merecen es justicia y castigo siendo perdonados por Dios. Prefiero morirme. Ellos hacen caso entonces a lo que Jonás está diciendo y echan a Jonás al mar, y allí nos quedamos en esta historia de suspenso. Jonás es dado por muerto, los marineros se fueron y en la mente de los marineros es: el profeta murió. Ahí quedó, lo echamos y ahí se quedó. En la mente de ellos no estaba probablemente Jonás, Dios va a hacer que viva. No, estaba en alta mar y allí ellos lo dieron por muerto. Y finalmente los marineros oran a Dios, limpiando sus manos de la sangre de este inocente. Eso es un tipo de recuerdo, ¿no? Como Pilato, como: yo soy inocente de la sangre de este hombre y de su muerte. La tormenta se calma y allí está Jonás en medio del mar, donde aparentemente ante todos ellos estaba muerto. Y esa es la parte 2 de la película, ¿no? Se acabó, se dieron por muerto, y ahora en el nuevo capítulo aparece, los que vieron Superman pueden identificarse, no estaba muerto todavía. Hay un gran pez, dice la palabra, enviado por Dios. Dios levantó la tormenta porque los mares responden a la voz de Dios. Dios creó los mares y toda su creación responde a la voz de Dios. Y el mar en la Biblia es representado como el mal. Cuando vemos en la palabra de Dios, el mar siempre es asociado con el mal. Pero siempre toda autoridad que le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra a nuestro Dios, desde toda la Biblia vemos que Dios gobierna sobre el mar y el mal. El ejército enemigo estaba detrás de Moisés y había un mar que impedía que ellos puedan cruzar a otro lado. Pero como es el que tiene el poder sobre el mal y el mar, hablando de lo mismo, Dios hace que ese mar se abra y que el pueblo pase en seco y que puedan cantar allí el himno de victoria, donde los soldados, el mal fue vencido por Dios. En el Nuevo Testamento podemos ver que hay una tormenta que se levanta y Jesús estaba en medio de la barca y Él permite que Pedro camine sobre el mar. Dios tiene autoridad sobre todo mal creado. Estudiamos este martes con el grupo discipulado precisamente que cuando llegamos a Apocalipsis dice precisamente que ya el mar no existirá. ¿Por qué? Porque el mar en la Biblia representa al mal. Y por lo tanto no quiere decir que no va a haber mares en la eternidad. Lo que quiere decir es que el mar era de vidrio. Ya no puede hacer daño. Ya el mal no puede afectar. Porque Dios venció el mal. Dios es el que tiene el poder sobre el mar y sobre lo que está en el mar. Por lo tanto, Dios envía en su gracia soberana a un pez grande que tomara a Jonás en medio de aquel mar embravecido, para sostenerlo por su gracia. Hermano, Jonás estaba en el plan de huir de la presencia de Dios lo más lejos posible. Y Dios estaba en el plan de salvar y mostrar gracia tanto a Jonás como al pueblo, a los enemigos ninivitas y a el profeta moralmente bueno. Y eso nos da una tremenda lección.
La gracia de Dios es para los que se creen moralmente buenos y para los ninivitas que saben que son malos y merecen el juicio de Dios. Ambos estaban necesitados de su gracia. La gracia de Dios no es solamente para un grupo de personas que entienden que merecen el amor y el favor de Dios. Ese era Jonás. Jonás era enemigo de los asirios en Nínive, y los ninivitas veían al pueblo de Israel como una oportunidad de extorsionarlo y de abusar de ellos. De manera que en la mente de Jonás, y hermano, yo quiero que podamos entender esto. Es como si estuviésemos en el tiempo presente, en la última guerra mundial entre los alemanes y los judíos. Y en el medio de ese conflicto, Dios le dijera a los judíos: vayan al ejército nazi de Alemania, que ha matado a miles, millones de judíos. Vayan donde ellos y pregonen contra ellos arrepentimiento para que se arrepientan. En la mente del judío era que es inconcebible. Han matado a mi pueblo y tú quieres que yo vaya a donde estos alemanes para que Dios lo perdone. Yo lo que quisiera es que cayera una bomba nuclear y los explotara todos, no que los perdones. Pues esa era la mente de Jonás. Enemigos del pueblo de Israel, está siendo llamado para que perdone a sus enemigos. Yo quiero que lo pueda ver. La tarea de Jonás es una tarea complicada, hermanos. Decirle a sus enemigos que se arrepientan para que Dios los perdone. La mente de este hombre moralmente bueno, ¿cómo Dios va a ayudar a los enemigos de mi pueblo? ¿Cómo? Eso es inconcebible para él. Y esa es una de las razones principales por la cual Jonás no quiere ir a Nínive. Ellos han sido despiadados con nosotros y ahora nosotros tenemos que mostrarles piedad. No. Incluso aquí se da un dilema que muchas veces en el tiempo presente todavía batallamos con ese dilema. Y es el dilema de no entender cómo un Dios justo, perfecto y santo puede perdonar a un pueblo injusto, pecador y perverso. Eso es un dilema. Lo que merecen los pecadores y lo que merecen aquellos que se han rebelado contra su gloria y su voluntad es el castigo de Dios, no el amor de Dios. Ese es un extremo. El otro extremo, como un Dios de amor, como un Dios que ama puede mostrar justicia e ira y en toda la eternidad mostrar su ira en el infierno con el pecador. Dos extremos totalmente opuestos. Unos solamente están abundando en el amor. Un Dios de amor no puede perdonar. Un Dios de amor no puede castigar. Y por otro extremo tenemos a los que dicen no, un Dios de justicia no puede mostrar amor. Jonás estaba en este extremo. ¿Cómo ese Dios de justicia? ¿Cómo ese Dios santo y perfecto, que ha sido para con nosotros la nación de Israel revelada y no a las demás naciones, puede mostrarle amor a aquellos que merecen precisamente la muerte? Prefiero mejor, la autojusticia es así, morirme que perdonar. Que Dios los perdone, prefiero morirme. Pero como la salvación es de Jehová, Dios dijo: yo te voy a mostrar, Jonás, por medio de esto, lo que yo quiero hacer con Nínive, primeramente contigo. Esto me trajo un cuadro de Pedro con aquella autosuficiencia donde le dice: ustedes antes de que el gallo cante me van a negar. Y se levantó aquel Pedro justiciero diciendo: todos estos te van a negar, pero yo no. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte,
lo bueno de esto es que tú eres mío. Yo he rogado por ti para que cuando tú vuelvas, entonces puedas confirmar a tus hermanos. Aquel Pedro autosuficiente que pensaba que él no era capaz de hacer eso, Dios lo tiene que llevar para pastorearlo y luego recordarle: oye, Pedro, tú me amas más que estos. Ya no vemos a ese Pedro lleno de autojusticia, sino vemos a un Pedro ahora más humilde. Aquí comienza el proceso de mostrar Dios la gracia. Y por eso he titulado: un profeta que huye en el pez de la gracia de Dios. Un profeta que huye en el pez de la gracia de Dios. Un pez llamado gracia. El problema que enfrenta Jonás es que no entiende su misericordia, no ha entendido su gracia, y es un problema teológico que muchas veces ocurre con nosotros. A no ser que Jonás pueda ver su propio pecado, a no ser que Jonás pueda ver su propia condición, él no podrá ir a aquellas almas malvadas en el cual él entiende que no merecen misericordia. De la misma forma, Dios lo tiene que hacer contigo y conmigo. El propósito del capítulo 2 de esta carta, de este libro, es que puedan entender la gracia de Dios, que Jonás entienda la gracia. Y el propósito de todo el libro de Jonás, yo creo que es este mismo: que podamos entender la gracia de Dios a un pueblo que no la merece. Porque muchas veces no entendemos la gracia hasta que estemos dentro de un pez. Versículo 1. Pero, aquí comienzan los peros buenos de Dios. Pero Dios. Pero Jehová. Estaba Jonás en el mar, dado por muerto, comido por un pez. Pero Dios. ¿A qué le acuerda de esto? Efesios capítulo 2. Cuando estábamos vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos ha perdonado, nos dio a su Hijo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Jonás somos tú y yo. En medio del pozo de la desesperación, donde pensaba que su pecado había sido el final, dice: pero Dios tenía preparado. Este pez no llegó allí por la casualidad. Este pez fue preparado por Dios desde el día en que aquella ballena o el pez que sea lo pujó. ¡Pum! Allí había un propósito. Este que va a ir creciendo, yo lo creé para mi gloria. Y Él va a mostrar mi gloria en el momento específico que yo lo voy a llevar para que cuide, escucha bien, cuide de aquel profeta y del propósito mío. Por lo tanto, estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora bien, esta expresión 3 días y 3 noches es un hebraísmo. Cuando los hombres de Israel, el pueblo de Israel, hablaban de un poco de tiempo. Por ejemplo, el dominicano dice un chin, y tú sabes que es algo pequeño. El puertorriqueño dice un poquitito, y tú sabes que es algo pequeño. Ahorita, nos vemos ahorita. ¿Verdad? Ahorita no es 1 hora. Ahorita es un breve tiempo. Puede ser 1 hora. Depende si lo que tú estás esperando son 4. O si estamos en un mismo lugar y dice nos vemos ahorita, es que probablemente nos vamos a ver en un corto tiempo. Esa era la expresión del hebraísmo: 3 días y 3 noches. ¿Okay? Es un corto de tiempo
allí estuvo Jonás en aquel gran pez. No se dice qué clase de pez era, incluso tampoco es importante saber qué clase de pez era este monstruo marino. Pero es interesante, yo comencé a buscar en Google hombres que han sido tragados por un pez. Y me apareció G.D. Wilson en un relato, en una analogía moderna, de la experiencia de Jonás. Y él cuenta que cerca de las Islas Malvinas, una ballena tragó a un miembro de la tripulación, el cual fue rescatado al tercer día después. Porque vieron que habían unas contracciones dentro de aquel pez que ya estaba muerto. Y era la misma persona que ya estaba allí. Él fue rescatado. Él estuvo casi inmóvil, estuvo como muerto, estuvo muchos días en intensivo, estaba inconsciente y subsiguiente a esto, él vivió con buena salud. Les tengo una noticia que se la iba a pasar a Diana para que en medio de la prédica lo pusiera, pero dura 2 minutos. Y yo digo, no, esto puede ser mucha distracción de lo que es el propósito del sermón, pero si no, yo la voy a poner hoy en la página de Facebook de miembros para que lo pueda ver. Telemundo, el año pasado, presentó a un hombre en Massachusetts en el cual fue tragado por una ballena, creo que era la ballena jorobada, y estuvo casi 1 minuto dentro de esa ballena y luego fue expulsado por ellas. Y hay más relatos de estos eventos. Así incluso algunos geólogos y estudiosos del tema, ellos dicen estos asuntos, y lo va a ver en la noticia que le voy a enviar luego, no es algo extraño, no es algo que no pase, aunque muchas veces no es común ver a ballenas tragándose seres humanos y que vuelvan vivos. Ahora bien, aunque este evento haya sido único en su categoría, que vemos que lo único en su categoría, lo extraordinario en su categoría, es que Jonás salió vivito y coleando de allí. Estos hombres que salieron inconscientes, salieron mal, tuvieron que ayudarle, pero ahí vemos que es el poder de Dios lo que los sostenía, aquel que llevó a la ballena y aquel que llevó a Jonás. Ambos podemos ver que están siendo controlados por Dios. Ahora, tú y yo no necesitamos una explicación científica para comprobar que la historia de Jonás sea cierta. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 12, versículo 39, el mismo Señor Jesucristo habló de Jonás. Dice, pero Jehová tenía un pez grande. De la misma manera en que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre lo estará y volverá a resucitar. Así que esta historia de Jesús, de Jonás, nos habla de la veracidad precisamente de lo que ocurrió en aquel lugar. Ahora, la pregunta seria debería ser: ¿existe un pez tan grande que pueda tragarse a un humano, en el cual pueda vivir por 3 días? Esa no es la pregunta seria. La pregunta seria no es si existe un pez tan grande. La pregunta seria es, iglesia, ¿existe un Dios tan grande que pueda sustentar a la ballena y al que estaba dentro de ese pez? No es el tamaño de la ballena, es el tamaño de Dios. Es el poder de Dios, la grandeza de Dios, que puede hacer con lo que nosotros jamás pensamos que son los medios de gracia establecidos por Dios para llevar a cabo su propósito. Dios gobierna sobre su creación. En el libro de Jonás podemos ver varias veces cómo Dios manda a su creación a hacer algo específico. Ya vimos el capítulo pasado, Dios mandando al mar a hacer su propósito y obedecerle. Vemos a Dios mandarle al pez a hacer algo y obedecerle. Y vemos a Dios mandarle a Jonás a hacer algo y desobedecerle. Así es la voluntad de pecaminosa que tenemos. Y dice su palabra. Y entonces, gloria a Dios. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios,
desde el vientre del pez. Allí oró. Lo llevó hasta lo más profundo que jamás imaginó llegar. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hermano, hasta aquí fue que comenzó a orar Jonás. Jonás estuvo huyendo de la presencia de Dios, lejos en su mente de Dios, pero Dios lo llevó hasta este punto donde él reconoce a su Dios. Y hermanos, las pruebas levantadas por Dios y los peces grandes levantados por Dios es para que tú puedas reconocer a Dios. Él experimentó algo, como dice el versículo, la muerte. Él clamó, dice, desde el Seol. La palabra Seol es el lugar de los muertos. Él se vio a sí mismo como muerto. Él sabía que no había forma de poder vivir. Los marineros lo tiran, lo dan por muerto y él mismo también se da por muerto. Amanece dentro de este pez, lleno de algas, dice la escritura, su cabeza. Estaba en una posición de mortandad. Yo no me imagino cómo pueda oler. Si, hermano, yo le huelo la boca a mi perro chihuahua y aquello parece que hay como 3 ratones muertos por una semana. Yo no quiero imaginar cómo olía estaba llena adentro, con toda la descomposición que estaba allí, de todos los animales que se pudo haber comido, la incomodidad que había en aquel lugar. Interesante que allí estaba, decía un comentarista, Jonás no se pudo llevar nada cuando él fue tirado al mar. Pero algo que vemos que Jonás tenía, no dentro de la ballena, sino dentro de su corazón, era la palabra de Dios. En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de la misma muerte, cuando ya él se veía como muerto, él clamó allí dentro del pez y comenzó a orar la palabra de Dios. Salmo 18:6, Salmo 118, Salmo 121, es un medley, es un salmo de varios salmos donde Jonás lo está diciendo. Jonás tenía esos salmos en su mente y él comenzó a orar esos salmos. Iglesia, en medio de la prueba, lo único que nos va a sostener, en medio de nuestra rebelión y muchas veces huir de Dios, lo único que nos va a sostener, en el fondo que muchas veces tenemos que tocar, se llama su palabra. Si no tenemos su palabra, ¿qué sería de nosotros? Él sabía que aquello era la corrección de Dios. Él sabía que aquello fue el mar de Dios. Él sabía que esto era el pez de Dios. Versículo 3. Me echaste. No dice los marineros me echaron al mar. No dice el barco me echó al mar. No dice el mar me tumbó en el mar. Me echaste tú, oh Dios, a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Tus ondas, estos son los salmos que le está orando. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás sabía las escrituras, hermanos. Jonás conocía los textos en el momento más difícil de la prueba. Y yo quiero que nos preguntemos en esta mañana, ¿yo me estoy memorizando la palabra de Dios? ¿Cuánto esa palabra de Dios está haciendo efecto en mí? Porque yo estoy abriendo la boca en medio de la prueba y está siendo llena de lo que ya ha sido sembrada mi alma.
Cuando la Biblia habla de abre tu boca que yo la voy a llenar, no es que él va de la nada a comenzar a hablar lo que Dios le está dando. Es porque ha sido nutrido anteriormente con esa palabra, ha sido alimentado por la palabra, informado por la palabra, de manera que responde ahora, aún en medio de su muerte, conforme a la palabra. Aquí está es como un cambio de corazón, es un cambio de visión, es un cambio de propósito, es otro Jonás. Él pudo entender, de él no puedo huir, de sus propósitos no me puedo escapar. Yo no oré en la barca, yo no oré mientras Dios me envió a ir a Nínive, pero Dios me tuvo que llevar dentro de este pez hasta que por fin clamo a Dios. Tristemente, la única manera de curar nuestra rebeldía es por medio de una tribulación. ¿Estás cabezón? ¿Quieres seguir cabezón? Ok. Yo sé cómo quitártelo, cabezón. Yo sé cómo quitarte la rebeldía. Yo sé hasta dónde tengo que llevarte para que tú puedas reconocer que yo soy el único soberano que gobierno sobre el cielo y la tierra. Y allí reconoce Jonás la soberanía y el señorío de Dios. Yo sé que fuiste tú el que me echaste al mar. Yo sé que fuiste tú el que proveíste este medio de disciplina, pero a la misma vez de amor, cuidándome en medio de este mar embravecido por este pez. Yo sé que tú me estás disciplinando, pero a la misma vez yo puedo darte gloria porque en tu disciplina es tu amor manifiesto. Es tu cuidado hacia mí. Es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5. ¿O habéis olvidado que la exhortación como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Si tú eres su hijo, él te va a disciplinar y él te va a cuidar por esa disciplina. Jonás, cuando ora, él reconoce, yo estoy bajo la justa disciplina de Dios, pero ahora Dios, en medio de la disciplina, el propósito no es destruirte. Escucha bien, amada iglesia, la disciplina de Dios para sus hijos no es para destruirte. La disciplina de Dios para tus hijos es para cuidarte, restaurarte, santificarte, y ahora comienza un proceso de restauración en el corazón de aquel profeta para que pueda entender lo que es gracia. Versículo 4. Entonces dije, ahí es donde se maravilla de lo que es gracia. Ahí es donde entiende lo que es el amor de Dios. Entonces dije, hasta aquí tuve que llegar. Desechado soy delante de tus ojos. Lo que yo he hecho en el buen puertorriqueño, esto no tiene perdón. Esa era la mente de Jonás. Yo soy desechado delante de tus ojos. Incluso eso era lo que él quería desde el principio. Huir de la presencia de Dios, ser desechado por Dios. Mas aún veré tu santo templo. Recuerda que el templo para los judíos era el lugar de la presencia de Dios, lugar donde estaba huyendo Jonás de la presencia de Dios. Ahora Jonás está reconociendo, yo soy desechado de tu presencia por tratar de escapar de tu presencia. No merezco tu amor, no merezco tu perdón, no merezco tu gracia. Dice Timothy Keller hablando acerca de este texto, y él dice, aquí podemos ver precisamente un cuadro del hijo pródigo. Podemos ver aquel Jonás en el cual clama y dice, me levantaré, yo sé que no merezco nada,
Pero aunque me trate como uno de los jornaleros, me levantaré e iré delante de mi Padre. No merezco su perdón, no merezco su gracia, pero yo iré y me presentaré delante de mi Padre. Yo prefiero estar en cualquier lugar, pero que esté en la casa de mi Padre. Y una vez lejos, él comenzó a pensar: ¿cómo puedo ir nuevamente a la casa de mi Padre? La semana pasada vimos a Jonás como el representante del hijo mayor. Y en este texto podemos ver hoy a Jonás como un buen representante de lo que está sucediendo en la parábola del hijo pródigo, como aquel profeta pródigo que viene a la presencia de Dios. Yo volveré otra vez a tu presencia, y reconoce su gracia, reconoce su necesidad de él, reconoce la necesidad de estar delante de su presencia nuevamente. Wow. Yo tengo que regresar a la casa de mi Padre. Dios lo estaba salvando. Dios estaba restaurando a aquel profeta desobediente, pese a que no había entendido aún la misericordia de Dios. Iglesia amada, ninguno de nosotros merecemos el perdón, la gracia, el amor de nuestro Dios. Y muchas veces Dios nos tiene que llevar a tocar fondo como tocó Jonás, para que tú puedas entender la maravillosa y sublime gracia de nuestro Dios. Jonás se humilla delante de Dios. Versículo 7 al versículo 9 podemos ahí ver a un Jonás distinto. Un Jonás transformado por la gracia. Un Jonás que vio su pecado, un Jonás que vio su rebeldía y que clamó delante del Señor. Versículo 7 al versículo 9 podemos ver a este Jonás clamando precisamente a ese Dios de gracia y de misericordia. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová. No hay otra cosa, no hay otra opción, no hay otra manera, no hay otro Salvador. Y mi oración llegó hasta ti en tu templo. Qué convicción de que esa oración había llegado. Pregunto, ¿cómo Jonás sabía que esa oración había llegado? ¿No es lo que dice Primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y verdadero, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Jonás reconocía: aquel que se humilla, aquel que reconoce su necesidad, Dios no lo va a despreciar, ni lo lleva al punto donde quería llevarlo. Es un reset. ¡Pum! Jonás, ahora llegamos al punto donde yo quería llevarte. Que tú puedas reconocer. Versículo 8 y versículo 9. Que esto se trata de mi gloria. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Ese era Jonás. Jonás seguía vanidades ilusorias. Eso, en otras palabras, creó un ídolo de lo que no es la realidad de Dios. Vanidades ilusorias. ¿Qué hace? Abandonan su misericordia, porque es lo que estaba haciendo Jonás. Jonás estaba abandonando la misericordia de Dios para con el pueblo de Nínive, porque Jonás todavía necesitaba entender la misericordia de Dios para con él. Hasta que no entiendas la misericordia y la gracia que Dios tiene contigo, no podrás ser misericordioso y lleno de gracia con otros. Por eso yo dudo a aquella persona que todavía guarda rencor, guarda odio, guarda amargura, guarda resentimiento, cuando no puede perdonar a otra persona y pasan años y años y años. Yo me tengo que preguntar, ¿realmente tú has entendido la gracia de Dios? Porque aquel que entiende la gracia de Dios, aquel que entiende la misericordia de Dios. ¿Y cómo podemos entender la gracia y la misericordia? Cuando tocas fondo. Y cuando ves la miseria de tu pecado.
Jonás puede entonces reconocerlo. Las aguas me rodearon hasta el alma del abismo, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo para mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía, yo me acordé de ti y mi oración llegó delante de tu presencia. Yo estaba lejos y tú me atraíste. ¿Y cómo me atraíste? A través de esta situación en la cual yo pude clamar a ti y saber que tú me escuchaste. El ruego de Jonás fue escuchado. Tú escuchas, oh Dios, mi oración. El salmista también en varias ocasiones lo decía: escucha, oh Dios, mi oración y llegue a ti mi clamor. No esconda de mí tu rostro el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. ¿Cómo Jonás sabía que Dios lo iba a oír? Número uno, él sabía que Dios era un Dios justo y misericordioso, porque lo estaba entendiendo a través de la intervención de Dios para salvarlo en medio de un pez. Ahora entiendo. Ahora sé. Tu misericordia va por encima de lo que yo jamás pude pensar. Tu gracia es algo inexplicable para mi vida. Amada iglesia, empezando desde el que está aquí y todos los que estamos aquí, yo espero que ninguno tengamos que, por la terquedad de nuestro pecado, la terquedad de nuestra autosuficiencia, tener que ser disciplinado de esta manera. Pero te aseguro que Dios lo hará si lo tiene que hacer. Dios lo hará si lo tiene que hacer. Cuando nos vamos por vanidades ilusorias, cuando nos vamos por tras de todas estas cosas que crean en nosotros una sabiduría humana, abandonamos la misericordia. Y este versículo es como el testimonio de Jonás a su terquedad, a sus malas decisiones, en vez de obedecer a nuestro Señor. Y Jonás prueba su misericordia. Antes de ir a Nínive, porque vas a ir, porque yo lo voy a llevar a cabo, yo quiero que tú pruebes lo que los ninivitas van a probar y lo que yo quiero que ellos prueben por medio de ti, pero tengo que mostrártelo a ti. Porque ¿cómo vas a llevar misericordia a Nínive cuando tú no la entiendes? ¿Cómo vas a hablarle misericordia a los paganos cuando tú no la has saboreado? Versículo 9. El propósito era: ve a los ninivitas, yo voy a mostrar misericordia, yo voy a mostrar gracia. Jonás huye, se va a lo más lejos de Dios. Ahora Dios lo lleva por levantar un mar, levanta un pez, lo tiene dentro del pez y él reconoce. Uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás pudo tener una tremenda reflexión en la sala de aquel pez. Y en aquel momento él reconocer, quien determinó salvar a los ninivitas fue Jehová, aunque yo no quería. Y quien determinó salvarme a mí cuando yo estaba en lo más profundo del mar fue Jehová, cuando yo no quería. Por lo tanto, yo puedo decir: la salvación le pertenece a Jehová, cuando los ninivitas ni siquiera piensan en él, y cuando yo, que estaba huyendo de su presencia, nadie más que Jehová salva. Qué glorioso. Los ninivitas no querían a Dios porque no estaban en su propósito. Jonás huía de Dios porque no quería llevar el propósito de Dios. Él alaba a Dios. Él reconoce sus promesas y le hace una promesa a Dios. Agradecido de haber sido sacado de la misma muerte, ahora de la misma forma que hicieron los marineros, lo quería hacer Jehová. Yo quiero ofrecer sacrificio. Yo voy a pagar lo prometido.
Y alguien le diría, Jonás, ¿cómo? Tú estás dentro de un pez. Tú vas a ofrecer sacrificios. ¿De dónde? ¿Dónde vas a encontrar un animal si estás dentro de un pez? ¿Dónde vas a ofrecer sacrificio? No puedes hacerlo, Jonás. Pero Jonás estaba ya haciendo una promesa. Yo voy a ofrecer sacrificio porque yo reconozco que la salvación le pertenece a Jehová. ¿Qué podría ofrecer a Dios? Hermano, ¿qué Jonás podía ofrecer a Dios? ¿Tú sabes lo que Dios podía ofrecer a Dios? Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mientras Jonás da su propia vida como sacrificio, viene en humillación delante de él como sacrificio. ¡Pum! El pez lo vomita. Romanos capítulo 12. Por todas las misericordias de Dios, presentaos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. Ese era el sacrificio de Jonás. Jonás entendía lo que él merecía y lo que él demandaba hasta aquí. Este Jonás, hasta aquí, Dios estaba haciéndole ver. Y el pez, y mandó Jehová. Recuerda que el pez está en manos de Jehová. Nadie se escapa de su soberanía. Cuando Dios mandó a construir el arca a Noé, Él trajo a los animales. No fue Noé quien los trajo. Los animales obedecen el decreto de Dios. Cuando Dios llevó a cabo el propósito de Él, lo que quería enseñarle a Jonás, su misericordia y su gracia, entonces, versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. No lo vomitó en el mar, y vomitó a Jonás en tierra, porque tú vas a llevar ahora la misericordia que yo acabo de mostrarte a ti. Cristiano que estás aquí, el hecho de que seamos creyentes como Jonás, el hecho de que conozcamos su palabra como Jonás, el hecho de que asistamos a una iglesia, no quiere decir que vamos a dejar de pecar. Pero si estás en pecado, estás enterquecido, estás brutilizado, yo creo que esa palabra me la acabo de inventar, con hacer las cosas a tu manera, no te alejes, no huyas. Reconoce dónde estás, porque hay misericordia en lo profundo de tus pecados. ¿Escuchó bien lo que yo acabo de decir? Hay misericordia en lo profundo de tus pecados. Hay amor en el corazón de Dios, y tus tormentas y su pez es su cuidado, en su disciplina, para que puedas reconocerla a Él. No hay lugar tan lejos que puedas huir donde la gracia no te pueda alcanzar. Allí llegará su gracia. En lo profundo donde estaba Jonás, allí llegó su gracia. En la mortandad donde estábamos nosotros, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, allí llegó la gracia del Señor. No creyente que estás aquí, si todavía no has creído en el Dios de la Biblia, si todavía no has visto la belleza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo muriendo en el lugar de los pecadores, yo te ruego que tú puedas hoy correr al Señor, arrepentirte de tus pecados y puedas correr a la casa del Padre. Puedas clamar como clamó Jonás en medio de su mortandad, porque tengo buenas noticias para ti. Alguien más grande que Jonás se encuentra aquí en este día y se llama nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo 3 días y 3 noches. Tuvo 3 días. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estuvo 3 días y resucitó para que tú puedas venir hoy
arrepentimiento delante de Él. Jesús en la cruz del Calvario llevó los sufrimientos que Jonás ni siquiera se le pudo acercar. Allí es donde él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jonás tuvo auxilio en medio de su dolor. Jesús fue abandonado por el Padre, cargando su pecado y castigándolo por nuestros pecados, para que tú y yo hoy podamos tener salvación. Jonás fue a lo profundo del mar para salvar a los marineros, pero Jesús fue a lo profundo de la muerte para aquello que nos separaba de Dios. Él vencer el mismo infierno, Él vencer el mismo pecado, Él vencer toda aquella demanda de justicia. Las ondas de las olas que cayeron sobre Jonás no fueron las olas que cayó sobre su hijo, las olas de la ira de Dios, para que tú hoy no tengas que recibirla por toda la eternidad. Ese es uno más grande que Jonás, está entre nosotros. Jonás dijo que estaba en el Seol, lejos de la presencia de Dios. Dios en Cristo estuvo bajo su ira para que tú y yo podamos estar cerca de su presencia. Uno más grande que Jonás. La salvación le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. No es algo que tú puedes hacer, es algo que Dios hizo en ti. Si tú hoy eres salvo, no es por la justicia, no es por lo bueno que fuiste. No, Jonás, no era por eso, no es por lo moral que fuiste. Es porque Él te mostró tu mortandad, Él te mostró tu miseria, Él te mostró tu pecado, Él te mostró que era imposible que tú te salvaras. No dudes de aquellos que puedan verlos tan lejos de Dios que no pueden regresar, porque mira lo que Dios hizo con Jonás. La salvación le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. No es que Dios hace una parte y tú haces la otra. Pregúntale a Jonás. Pregúntale a los ninivitas si es una parte y luego Dios hizo la otra. No, aún no entiende lo que es gracia. Si tú entiendes que Dios hace una parte y tú haces la otra, no entiendes el significado de lo que es la gracia de Dios. La esencia de la gracia de Dios no es tu trabajo más el de Dios, es el trabajo de Dios en tus fracasos. Eso es gracia. La obra de Dios en tu impotencia, el poder de Dios en tu inhabilidad, eso es gracia. Las salvaciones del Señor, eso es gracia. La gracia es de Dios. Y hoy está disponible para que puedas correr a esa gracia. Se abrió un trono de gracia por medio de la obra de Cristo para que te puedas acercar confiadamente a ese trono. Aquellos que se ven que son malvados, aquellos que pueden reconocer que las algas están sobre su cabeza, aquellos que se pueden ver en mortandad espiritual, aquellos que saben que lo único que merecen es ser castigados. Hay gracia de Dios para ti, para los indignos puedan recibir perdón. Hay gracia de Dios para ti. Creyente, Dios va a seguir quitando los ídolos del corazón. Dios va a ir quitando la ceguera espiritual. Y eso se llama gracia. Pastor, me está doliendo. Dios lo está haciendo y me está doliendo. Dios te está amando, te está cuidando, te está arrancando lo que solamente debe estar en el lugar que le pertenece a Él. Adoración. Termino con estas palabras de John Newton. Él ha escrito varios himnos, pero hay un himno de este pasaje en particular que él escribió. Y dice: le pedí al Señor que pudiese crecer en fe, en amor y en toda gracia, que pudiese conocer su salvación y buscar más intensamente su rostro. Tenía la esperanza de que en alguna hora feliz habría de contestar al instante mi súplica, mediante el poder compulsivo de su amor, dominar mis pecados y brindarme descanso. En lugar de eso,
me hizo sentir el mal escondido en mi corazón y permitió que coléricos poderes del infierno asaltaran mi alma por todas partes. No solo eso, con su propia mano parecía diciendo, parecía decidido a agravar mi dolor. Contrariaba todos los planes honestos que me trazaba, marchitaba mis huertas y me dejaba tendido. Señor, ¿por qué es esto? Gemí tembloroso. ¿Perseguirás a tu gusano hasta la muerte? ¿Es de este modo? Contestó el Señor. Que yo contesto la oración que pide gracia y fe. Utilizo estas pruebas interiores para liberarte de ti mismo y de tu orgullo y para deshacer tus proyectos de gozos terrenales para que busques en mí el todo para ti. Ese es nuestro Dios. Si tú le perteneces a Él, lo hizo con Jonás y lo va a hacer también contigo y conmigo. Si cambió a Jonás, me puede cambiar a mí. Y escuche, si te cambió a ti, puede cambiar a cualquiera. Si Dios te salvó a ti, el peor de los pecadores, puede salvar a cualquiera. Dice G.E. Packer, y con esta les prometo si termino. Muchos cantan sublime gracia, hablan mucho de esta idea, pero esa misma gracia no los ha transformado en lo más profundo. La gracia de Dios se vuelve asombrosa, infinitamente consoladora, hermosa y humillante, solo cuando creemos de verdad, comprendemos y nos recordamos a nosotros mismos estas tres verdades. 1, que no merecemos nada más que la condenación. 2, que somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. 3, que Dios nos salvó a pesar de nuestro pecado, pagando un precio infinito. Algunas personas tienen una opinión demasiado alta de sí mismas. La gracia de Dios no es increíble, ya que no sienten la necesidad, o al menos no la necesitan tanto. Hasta que no entienda lo amargo de tu pecado, no podrás disfrutar la dulzura de su gracia. Hasta que no vea la oscuridad de tu mortandad, no podrá ver la maravillosa luz de la salvación. Él es la causa de que estemos en este lugar bendiciendo su nombre. Bendita gracia de Dios que nos salvó. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén. 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 Padre, gracias por tu maravillosa, sublime gracia del Señor, que salvó a Jonás, que salvó a los ninivitas y que nos salvó a nosotros. Padre, muchas veces estamos tan llenos de autojusticia. Estamos tan llenos de nuestras propias habilidades y capacidad humana que olvidamos lo que Jonás olvidó, que la salvación te pertenece a ti. De que no hay manera en que yo me pudiera salvar como no había manera en que Jonás se pudiera salvar. De que no hay manera en que los ninivitas se pudieran salvar como Dios decidió salvarlos. Y que no había manera en que nosotros pudiéramos ser salvos sin la intervención de tu Espíritu y de tu Hijo y de tu plan soberano para obrar a nosotros el favor de tu salvación. Estábamos inhabilitados. Estábamos, como dice tu palabra en Romanos capítulo 3. No hay nadie bueno, ni Jonás ni yo, ni los ninivitas. No hay quien busca a Dios, ni siquiera uno. Veneno de áspid es lo que hay en nuestra boca. Todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. Ese es nuestro testimonio. Y podemos decir junto con Jonás, tuya es la salvación. Tuya es la gloria. Tuya es la alabanza. A ti pertenece, oh Dios, la excelencia, la adoración, el poder, la gloria.
porque tú nos sacaste del pozo de la desesperación. Tú no nos rescataste del vientre de una ballena. Tú nos rescataste de la profundidad de la muerte. Cuando estábamos muertos, éramos esos huesos secos de Ezequiel, incapacitados de poder venir a ti. Y tú soplaste vida y nos diste salvación. Nos has dado un nuevo corazón. Nos has dado una nueva mente, una nueva voluntad, unos nuevos deseos para que hoy te podamos servir. Padre, que nuestra mente continuamente esté llena de tu palabra. Y en el momento de la prueba podamos alabarte y bendecir tu soberano nombre, reconociendo que todo es tuyo. Destruye de nosotros toda autosuficiencia, Señor, y con temor y temblor te lo pedimos. Destruye toda autojusticia. Si tenemos que tocar fondos para reconocerlo, bendito el pez, bendita la prueba, bendita el mar, bendita la tribulación, bendita la tragedia, bendita la enfermedad que me acerca a tu presencia, que me atraes con lazos de amor, para que reconozcamos que la salvación te pertenece a ti, Señor, de que tú eres el único digno de ser alabado por todos tus bienes mostrados a nosotros, Señor. Perdónanos las veces que en nuestra rebeldía, nuestros caprichos, en nuestra terquedad, creemos que podemos huir de ti. Pero gracias, porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Y aquellos que no lo sean, Señor, puedan hoy correr a ese Cristo glorificado que murió en la cruz del Calvario. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.